Gracias por la salvación de nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, porque hemos comido ese pan. Tú eres el pan del cielo, Señor, que vino para darnos vida eterna, Señor. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Aleluya. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Cristo Jesús. Eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que él iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Número 1, Jesús es el caminante anónimo que transita junto a cada peregrino en la historia de la tierra. Alaba su nombre. Jesús es el caminante anónimo que va junto a cada peregrino que en esta tierra camina y transita. Y a veces no lo sabemos, que junto a nosotros Él siempre camina. Él siempre camina anónimo. No sabemos quién es, pero sabemos de su presencia grata junto a nosotros, diciéndonos: no temas, yo sigo contigo, yo estoy contigo. Este es el punto número 1 que observaremos de regreso a Emaús, y el caminante anónimo que está acompañando a estos dos personajes, uno de ellos llamado Cleofas, el otro ignoramos su nombre, pero hablaremos de los dos personajes. Emaús. Emaús significa primavera templada. Eso significa Emaús. Emaús tiene el nombre de su clima, el clima acogedor de esta pequeña ciudad que hoy, por cierto, se desconoce con certeza dónde era Emaús. Solo sabemos que Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios era la distancia que se encontraba esta ciudad, y no sabemos más de ella, pero una ciudad a la cual estas personas regresaban, y en poco les estaré diciendo más respecto a Emaús, primavera templada. ¿Cuántos a veces anhelamos la primavera templada de aquella ciudad, de aquel lugar donde salimos para venir a donde ahora vivimos, donde ahora habitamos? Nuestro cuerpo a veces extraña ese clima agradable y a veces anhelamos y deseamos regresar, pero no hay motivo para hacerlo. Pero de repente se presenta una razón y sin duda volvemos para esa primavera templada, para Emaús. Rumbo ahí se dirigen dos de estos dos discípulos. Uno de ellos es Cleofas, el otro, ya le dije, no sabemos el nombre. Pero el texto dice que iban juntos estos dos, y hay junto a ellos un caminante anónimo que se ha unido a ellos mientras platican. Su plática es tan intensa, la conversación roba la atención de eventos que puedan suceder a su lado. La plática es muy seria, sus corazones están consternados. El evento ha sido visible en toda la ciudad y en todo Israel. El hombre que ha ido a la cruz era conocido por muchos, por todos. Algunos hablaban maravillas de él, pero los religiosos hablaban en contra de él. Pero la fama de él creció. Ahora, estos dos personajes que van de vuelta a Emaús van platicando de esos acontecimientos, lo mismo que en nuestros tiempos. Cualquier evento grande, serio, que capte la atención de todos, se vuelve el tema de plática en cualquier lugar. Ya sabe lo que está sucediendo, oyó lo que está pasando.
Estos dos personajes van hablando del gran acontecimiento. ¿Cómo fue? ¿En qué momento decidieron condenar a Jesús de Nazaret a la cruz? Si él era bueno, si él era un personaje tan sencillo, de un corazón tan agradable, tan humilde, ¿por qué lo llevaron ahí? Y mientras platican y mientras conversan, hay unos pasos, hay una sensación que se acerca a ellos, los saluda y comienza a caminar junto a ellos. La pregunta es, ¿cuánto camina con ellos? Es un espacio largo, extenso. Es el caminante anónimo en todo momento, ya que él es espíritu. No se puede ver, pero siempre va con cada peregrino en la tierra. Y esta tarde, en el momento, en el proceso que tuvimos, nosotros disertábamos sobre sentir la presencia de Dios, cosas que algunos niegan. Nosotros nos sentamos para ver si la Biblia afirma que a Dios se puede sentir. ¿Y cuántos creen que se puede sentir? Porque aunque no lo crea, hay hombres, predicadores y pastores diciendo que Dios no se puede sentir, porque es espíritu, dice. ¡Qué barbaridad! Una negación de la teología profunda y seria que la Biblia enseña es negar que la presencia de Dios se puede sentir en cada hijo de Dios. Y aún en el mismo mundo, la presencia de Dios y el sentir de Dios está aún en aquellos que no le conocen. Esa es la sensación de alegría y de gozo que el hombre tiene en la tierra. Si él no se sintiera, estuviéramos muertos. Pero gracias a Dios, que cuando él se acerca a nosotros lo podemos sentir su presencia y gozarnos con él. Así que este caminante anónimo siempre camina junto a cada peregrino, esperando ser invitado a entrar en casa para cenar juntos. ¿Cuál era el propósito de Jesús al caminar con estos dos discípulos? Él va caminando con ellos y él espera que al final ser invitado por estos dos discípulos que no saben que van junto a su maestro. Pero el deseo de Jesús es siempre caminar junto a nosotros, para que al caer la noche o al entrar la tarde le invitemos a nuestro corazón, o en el horario preciso que tengas la necesidad, invita a Jesús y Él entrará contigo y Él cenará contigo y Él estará contigo. De regreso a su antiguo Emaús, estos dos varones, como muchos otros, en ese tiempo lo habían dejado todo por seguirlo. Habían depositado su fe y esperanza en el mensaje transformador de este varón. Para ellos, varón profeta de Dios, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los hombres. Esto dice el verso 19. Así lo tenían ellos. Mire lo que dice Lucas 24, 19. Véalo ahí. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Este era el concepto que ellos tenían de Jesús, que era un profeta, que era un varón aprobado por Dios, que era poderoso en palabra. Solo hasta ahí ahora que su decepción está en su corazón. De esa es la manera que miran a Jesús tan solamente. Pero esta historia no se queda en el relato sencillo. Fue un golpe duro para todos los discípulos, quienes decepcionados habían regresado a sus antiguas labores de pescadores junto al mar de Galilea, como ocurrió con Pedro y algunos de ellos, que hicieron más profunda su frustración al pasar toda una larga noche y no pescar absolutamente nada. Estos dos hombres que van de camino
no son los únicos que se regresan a su tierra. Después de la muerte y crucifixión de Jesús, nosotros vemos a Pedro con el resto de los discípulos. Pedro está confundido. Pedro está totalmente triste y a la vez, después de la tristeza, él no sabe cómo quedó su relación con Cristo. Lo sabe interiormente. Lo negó frente a aquellas personas. Ahora, vio cuando fue a la cruz, escuchó sus palabras, lo vio ser sepultado. Ahora está con los demás en un cuarto, está deprimido, está acabado. Y la única cosa que se le ocurre es lo mismo que se le ocurre a los caminantes hacia Emaús: yo me regreso a pescar. Yo me regreso a Galilea y me voy a pescar. Y los demás que están con él están en la misma condición, sus corazones confundidos, palpitan fuerte, asustados. Han pasado 3 años y medio junto a Jesús, al que decía ser el Hijo de Dios, al que prometía hacerles pescadores de hombre, aquel que los sacó de su antiguo oficio y los llevó tras él, los alimentó, los enseñó. Ahora ya no está. Nos regresamos a Galilea. Y los otros le dijeron: nosotros vamos contigo. Y cada uno vuelve a su ciudad. Aquellos vuelven a Galilea a la pesca. Y hay 2 discípulos que había seguido a Jesús. Ellos venían de aquella primavera templada de Emaús, pero también vieron a Jesús ahí. Así que ya no hay nada más que hacer en Jerusalén. Si era su esposa, Cleofas la miró y le dijo: ¿sabes qué? Vámonos, echamos malas. Ya se hace tarde, vámonos. Estoy decepcionado. Volvámonos. ¿Usted se imagina qué llevan en mente? ¿Usted se imagina? Han pasado 3 años. Ya no están acostumbrados a los oficios que antes hacían. Ya no tienen un negocio ni un lugar en donde ellos puedan elaborar dinero trabajando. Hay que ir de regreso a Emaús como un derrotado, como uno que ha perdido todo, solo lo que tienen en la boca. Pero nos equivocamos. Pensé que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Yo no sé qué pasó. Mientras ellos platican, ellos no sienten o ellos no ven, solo sienten una presencia. Alguien les habla. ¿Qué pláticas son estas? Oiga la respuesta. Ellos están tan cegados. El texto dice que sus ojos estaban velados. Ellos no tienen ahora deseo de mirar al rostro a quien platica con ellos. Ellos, su mente está cerrada. Y lo único que oyen es el sonido de su voz. ¿De qué pláticas son estas? De Jesús Nazareno. Oye, forastero, tú eres el único que no sabe. Y oiga la sencillez de Jesús. De todo lo que ha acontecido, de todas las cosas. Y mi Señor les dice: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno. No saben ustedes, no sabes tú que lo entregaron y lo mataron. Y Jesús va caminando con ellos. Iglesia, tenemos que abrir los ojos espirituales. Tenemos que ver al caminante anónimo que siempre está junto a nosotros. Tenemos que saber quién es el que va con nosotros. Era el tema de discusión de estos discípulos camino a Emaús. Jesús, para ellos, no era Dios. No tenía tal poder y autoridad. Murmuraban al ver morir sus sueños y esperanzas. Se sentían decepcionados. Era una noche fría, oscura y sin entendimiento ni esperanza alguna. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno. Lo más triste, lo más
es: nosotros esperábamos que Él redimiría a Israel. Su más grande problema que tenían eran sus ojos. Los ojos de ellos estaban velados y no le reconocían. Había un desconocimiento total del Cristo resucitado. El verso 16 lo explica. Véalo usted. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Jesús caminaba junto a ellos, les alumbraba con su luz, pero el velo de sus ojos les impedía ver. ¿Cuántas veces oímos esto? ¿Cuántas veces podemos escuchar la misma narración? ¿Cuánta persona ha tenido un trayecto largo en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo? Se ha reunido con la iglesia, ha oído hablar de Cristo y lleva tiempo, pero no sabe ni qué lugar es ese, ni quiénes son los que están con él. Ignora todo, pero él siente que va al cielo porque le dijeron que ir a la iglesia es lo que necesita. Pero amigo y hermano, necesitamos tener pleno conocimiento de quién es el que camina con nosotros y cuánto tiempo llevamos caminando con Él y no nos hemos dado cuenta que Él es el Salvador del mundo. Todavía no nos cabe en la mente y no hemos asimilado que es verdad que Él fue a la cruz, que es verdad que lo vimos o se sabe que lo clavaron en la cruz, que es verdad que lo llevaron a una tumba prestada, es verdad. Pero es tan cierto que al tercer día Él resucitó y Él está vivo. Y no solamente prueba que está vivo, camina con nosotros, va junto a nosotros, no nos deja solos. El gran problema de todo peregrino velado en este mundo. Hay mucho peregrino velado en este mundo, pueblo de Dios. Y una persona velada de sus ojos, que el velo todavía lo tiene frente a él, no puede ver. A pesar que junto a él le platican, no es capaz de quitar el velo de sus ojos. Aunque platica, no sabe con quién platica. Ese es el gran problema del mundo velado, del mundo cegado. Porque aunque sea la voz de Cristo, no la pueden reconocer. De esta idéntica manera vive todo el mundo en su forma natural. Es tal la confusión y oscuridad de esos momentos que nuestros ojos velados no pueden percibir que Jesús ha resucitado y camina a nuestro lado como les ocurrió a esos discípulos. Pero el Señor había hecho una promesa. Esta promesa es la que ahora comenzará a ser realidad en las vidas. Escuche, mi hermano, yo voy a hacer aquí una pequeña pausa porque voy a hacerle comentario de 3 años y medio. 3 años y medio son bastante tiempo, mucho tiempo. A veces las personas cambian de aspecto en 3 años y medio. A veces, el único que no ha cambiado soy yo. Yo estaba viendo ahí las fotografías hace un momento que Daisy ponía y estoy igualito, hermano, la verdad que bárbaro yo. Pero a veces las personas cambian de aspecto. A algunos se les caen los dientes en 3 años y medio. A otros aparecen las arrugas, son seguras. ¿Amén? Otro las canas. 3 años y medio es un tiempo razonable. Estos discípulos estuvieron 3 años y medio. Es sorprendente que en 3 años y medio estos discípulos no hayan todavía entendido el plan de salvación. 3 años y medio oyendo las enseñanzas de Cristo y vivían igual que todos, oyendo la palabra.
no tienen más conocimiento, no saben más que todos, siguen igual. Cuán importante y esencial es el Espíritu Santo para la vida del creyente, hermano. Cuán importante es que el Espíritu Santo entre en la vida de una persona para que el velo sea quitado de los ojos. De lo contrario, no vas a entender nada de lo que está sucediendo, ni vas a entender la palabra de Dios. Estos hombres son 3 años y medio. Número uno, no han aprendido a reconocer la voz de Jesús. Porque quiero que sepa, la voz de Jesús no cambió entre su muerte y resurrección. Era la misma voz cuando les enseñaba. Era la misma voz cuando hacía los milagros. Era la misma voz cuando levantaba su voz para predicar. Y ahora se acercó. ¿Qué pláticas son esas? El timbre de su voz no lo entendieron, no lo comprendieron. Y el escritor Lucas dice, es que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Yo te quiero preguntar, ¿te has preguntado si es verdad ya ves? ¿O sigue el velo en tus ojos y no te has dado cuenta que sigues ciego? Pero si el velo está en tus ojos espirituales, todavía no entiendes la palabra de Dios. Pero si el Espíritu de Dios ya entró en tu vida, la palabra es clara, solo falta que alguien la recite. Tú la recibes y la llevas al corazón, porque tus ojos ya fueron abiertos por el Señor Jesús. Destruirá en este mundo la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Esta era una promesa y Jesús sabe por qué estos van de regreso a Emaús. Jesús sabe por qué han tomado la decisión de agarrar sus cositas e irse de regreso a Emaús. Él sabe que sus ojos siguen velados. Pero Dios el Padre había hecho una promesa 750 años antes de esto. Y Él había prometido que Él quitaría el velo de su pueblo, que Él le quitaría la cubierta de sus ojos para que pudieran ver con sus ojos espirituales. Estos judíos en ese momento caminan en la misma forma en que fueron llamados. No hubo ningún entendimiento ni razonamiento de quién era el maestro con quien estuvieron. Y la decepción los lleva de vuelta. Pero Jesús sabe que necesita abrirle los ojos. ¿Saben? Así que va a ponerse junto a ellos. Y qué maravilloso es el Señor. Qué precioso es nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos creen eso? Él sabe lo que necesitamos, iglesia. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el único que quita el velo, iglesia? Cristo. A eso regresó con estos 2 ciegos que van de regreso. Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo hablando de los judíos incrédulos, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Note, le pasará igual que los que iban de camino a Emaús. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Necesitamos convertirnos al Señor, no estar convencidos. Un convertido se vuelve en la forma de. Pero un convencido, cuando la mala situación llega, se desconvence y quiere volverse a Emaús. ¿Cuánto convencido y que creyentes han visto? Cantaban bonito. Oiga, si eran unos canarios. Alabado Dios. Y además cuando cantaban la gente aplaudía, gritaba, lloraba. Y de repente
ya no están. Nosotros debemos de estar seguros que si hemos comenzado a seguir a Jesús, pase lo que pase, el apóstol Pablo dice que ni la muerte podrá separarnos del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, iglesia. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, como diciendo sobre todo lo que hemos tenido, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros teníamos una esperanza. La expresión es un verbo pasado. Ya no está la esperanza presente. Teníamos, pero fuimos defraudados. Pensábamos, pero ya no pensamos lo mismo. Esperábamos, pero ya no esperamos. Mejor nos vamos a Emaús. La perspectiva que tienen de Cristo es pobre. ¿Por qué es pobre, pastor? Sí, aparece que ellos tenían la esperanza de redención, pero no están hablando de la redención del pecado. Ellos la esperanza que tenían era una esperanza terrenal, que fueran redimidos del poder de Roma y salir del yugo de Roma, y que Cristo fuera su caudillo haciendo guerra contra Roma. Qué perspectiva equivocada tenían. Y Jesús no va a defraudar a nadie. Aunque ellos se sienten defraudados, Él tiene algo más que la libertad de Roma. Pues Roma, aunque estaba sobre ellos, podían tomar decisiones espirituales como quisieran. Pero el pecado que está sobre ellos ha cegado sus ojos. Hay un velo y no saben que necesitan un libertador, alguien que los compre de nuevo, pero de la costumbre malvada del pecado. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. La redención, indudablemente, del yugo de Roma era toda su esperanza. Pero el plan del Señor era redimirnos de la esclavitud más severa, la esclavitud del pecado. Jesús los lleva a las Escrituras. Veamos lo que sucede. Jesús los lleva a las Escrituras. Y yo quiero decirle algo en esta tarde. Jesús es el único que puede abrir el entendimiento a cada confundido y de sus ojos velados. Esta mañana estudiábamos el libro de Job, que Elifaz, Zophar y Bildad no lograron entrar en razón a Job respecto a su vida y que era un pecador. Entró Eliú en el comentario y tampoco lo logró. Pero esta mañana, observando la escuela dominical, observamos que Dios sencillamente hizo una serie de preguntas. Sencillamente hizo unas preguntas el Señor. Y en Job capítulo 40 y el verso 4, es Job quien va a declarar lo siguiente. Job dice: he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. Es decir, he aquí que soy un pecador delante de la santidad de Dios. El único que puede abrirnos los ojos es Dios. Nadie más te puede abrir los ojos. Es Dios, punto. Jesús viene para abrir los ojos de estos dos discípulos que se han decepcionado y van de regreso a su tierra. Jerusalén es solamente ahora un recuerdo de nostalgia, de tristeza. Es un pensamiento frío para ellos. No hay esperanza en ellos. Mejor nos vamos a Emaús. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por donde, dice el texto, por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros muchas veces no podemos captar el sentido de la palabra porque nuestras costumbres son distintas. Pero la ley mandaba que
era apropiado en un camino largo, lejos de ir hablando cosas que no convienen y pensamientos y recuerdos que no traen paz. La Biblia aconseja en Deuteronomio a los padres que cuando sus hijos caminaban aquellos trayectos, kilómetros a pie, distancias largas, era muy bueno llevar parte de la ley escrita de Dios y dárselas a los hijos. Ir en el camino, grábate esto, hijo. Mira lo que dice la palabra de nuestro Padre. Repite la palabra. Y en el camino, mientras caminaban, iban repitiendo la Torá, la ley de Dios. Y dice que Jesús, mientras estos dos caminantes van decepcionados, Él se juntó a ellos y comenzó a caminar con ellos y comenzó a darle las escrituras desde el Antiguo Testamento. Les hizo un recorrido precioso y les recordaba las escrituras. ¿Cuántos alaban a Dios? Fiel el Señor a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Él va a recordar a sus hijos su santa palabra. Andando en el camino lo hará para que sus hijos caminen en obediencia. Dice el verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Con esto vemos el impacto que la explicación que Jesús les da acerca de las escrituras causaron en ellos. Un ardor, como ellos mismos explican, como Jeremías capítulo 20 y el verso 9: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creí que usted iba a decir amén con todo su corazón. Yo no, ese fuego ardiente en ti. Ay, Dios, me suena a hielo eso. ¿En cuántos está ese fuego ardiente? Que se oiga si hay fuego ardiente. Ese fuego dice que Jeremías no lo pudo sufrir. Era tan fuerte que él no se pudo callar la boca. Él había decidido ya no hablar más de Cristo. Ya no voy a predicar. Pero cuando él dijo eso, Dios dijo: está bien, no lo hagas. Y el Espíritu Santo se metió en su interior, se metió entre sus huesos, se metió en los tuétanos, se metió en las coyunturas y comenzó a hacer el calor exquisito. Y Jeremías comenzó a sentir aquel gozo interno, aquel poder de Dios dentro de él. Y entonces exclamó y dijo: está bien, Jehová, me has vencido, más poderoso fuiste que yo. Ese fuego se mete adentro, hermano. Y una vez que ese fuego está adentro, aguántate, porque Pablo dijo: porque la necesidad me es impuesta. Y escuche el exclamor de Pablo, o la exclamación: y ay de mí si no anuncio este evangelio. Ay de mí, hay una queja, hay un lamento. Yo no voy a estar callado, porque el fuego de Dios está en mí. Si el fuego de Dios está en ti, di amén. Glorifica al que vive de esta tarde. Hallaron poder en el mensaje aún antes de conocer al predicador. ¿Oyó esto, hermano? Recuerde que el que camina con ellos no saben quién es, no saben su nombre, no saben de dónde apareció, solo saben que en un momento se unió con ellos en el camino. Escuche esto: ¿cuántas veces los hermanos no vienen a la iglesia porque saben que tal día predica el hermano tal? Ay, estos hombres hallaron interesante el mensaje aún sin saber el nombre del predicador, aún sin conocer quién es el que va con ellos. Hallaron interesante. Y ya cuando están, esto es maravilloso, iglesia. Escuche, esto es precioso. Le voy a explicar, porque nosotros discutíamos hoy, o no discutíamos, aclarábamos el tema de la presencia y del sentir de Dios en los corazones de cada uno. Ahora me encanta lo que estos hombres dicen. Después que Jesús les explica la palabra
y ante ellos parte el pan. Lo reconocieron inmediatamente. Le quitó el velo y lo vieron. Es el Señor. Aleluya. Pero en el momento, mire qué maravilloso, yo quiero transportarme ahí. Jesús está sentado así con ellos, y cuando sus ojos lo reconocen, en el momento la silla quedó vacía. Desapareció frente a sus ojos. ¿Qué le parece? Dice que desapareció de su vista. Ay, mi alma alaba al que vive, iglesia. Fue cuando vinieron las preguntas entre ellos. Uno miró al otro, y esto es plural. El uno le dijo al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras en el camino? Aquel está seguro que lo mismo que él sentía, lo sentía el otro. No ardía nuestro corazón. Había un sentimiento, había un ardor en el alma, porque la palabra se les estaba dando. Iglesia, cuando es palabra de Dios, arde nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios se está dando, arde nuestro corazón. No te puedes quedar así, como si nada está pasando. Aunque otros digan que no se siente, sí se siente. Yo siento la presencia de Dios. Con toda mi alma lo digo. Y con cualquier teólogo que lo niegue, yo le digo que yo la siento. Y no puede decirme lo contrario, porque yo sé lo que siento. ¿Cuánto alaban a Dios? Y tú sabes que está Jesús ahí contigo ahora, y que está a tu lado, y que te abraza. Y solo hay que creerlo en el Espíritu, y el Espíritu se une con el de Dios, y vas a ver si Dios no está ahí contigo. Qué ejemplo para todo predicador del Evangelio. La palabra debe ser bien explicada y hará arder el corazón del oyente. La palabra de Dios hay que sentarse y hay que trazarla bien. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que sea un buen expositor de la palabra, que la palabra quede clara al oyente, que se le narre el evento y se le recuerde lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es el único que camina, iglesia, junto a nosotros cada día. La Biblia dice que caminaron con Jesús. Jerusalén a Emaús estaba a 60 estadios. Cuando usted multiplica o cuando usted hace cuentas y las medidas de un estadio a nuestras medidas y longitudes que nosotros estamos acostumbrados, si cambiamos 12 estadios, eran aproximadamente, hermanos, de 11 a 12 kilómetros. Estamos hablando de 6 millas aproximadamente. 6 millas a pie. No hay 6 millas desde el highway hasta el 90, hasta el 59. A pie y caminando con Jesús, oyendo su voz, y no lo reconocieron. Pero aquí le va algo más. Cuando Jesús se juntó a ellos, no estaba de noche, estaba de día. Porque cuando llegaron después de caminar a pie ese trayecto, entonces dijeron que el día declina. Es decir, todo ese camino lo caminaron de día con luz del sol y no pudieron reconocer al Rey de Gloria. Qué ojos más ciegos, qué oídos más tapados, qué ceguera espiritual. Bendito Dios que tiene compasión y abre los ojos de los ciegos. Hermano predicador, evangelista, Dios te ha dado un don y un talento. Prepara tu mensaje y predica la palabra. Esa palabra que predicas tal vez no haga efecto en el momento como estos 2 discípulos le pasó. Pero en el momento que Jesús se revele a ellos, se van a acordar de toda la palabra que han escuchado. Y vendrá y el Espíritu Santo les recordará
todo lo que han oído en el tiempo que han oído la bendita palabra de Dios. No te desanimes. Mira, traza tu mensaje, ponle una ilustración, cuéntanos un ejemplo. De todas maneras, alguien recibirá esa palabra. Porque a veces la palabra no parece ser entendida o da reacción positiva en el momento. Pero algún día los hombres se percatan que quien siempre les estuvo hablando era el mismo Cristo. Y entonces van a despertar y van a decir: no ardía mi corazón cuando la palabra se me daba. Ahora, entonces la hora que sea, después que se ha entendido la palabra, entonces la hora que sea, se levantarán para llevar el mensaje: que Cristo ha resucitado de los muertos y que Él está vivo. Su viaje lo habían emprendido por la tarde, pues iban a la ciudad de aquella primavera templada. No se le olvida eso, ¿verdad? Dispusieron su viaje a la hora de la tarde para llegar ahí a Emaús, llegar a su casa que han dejado por mucho tiempo, darle una sacudidita y definitivamente olvidarse de Jerusalén y de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret que les había enseñado. Así que llegaron a Emaús cuando la tarde y la noche ya había llegado. Entraron a su antigua casa, prepararon comida, comieron. La noche ya ha de haber sido, ahora sí, oscura, para caminar 6 millas a pie de regreso en el mismo día. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero basta con que Él nos abra los ojos y le reconozcamos para entrar en acción. Cuando Jesús partió el pan, el texto dice: lo reconocieron. Pero Él se fue. De aquí en adelante queda en ellos qué es lo que van a hacer. Y me encanta la actitud que estos hombres tomaron. Olvidaron la sacudida del polvo de la casa de Emaús. Olvidaron la cama antigua, están cansados, han caminado 6 millas a pie, han llegado cansados, pero el ver a Cristo vivo les da de nuevo energía y se van de regreso a decirle a Jerusalén que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que caminó con ellos 6 millas y estuvo y comió con ellos. Él vive, Jesús vive, le decían. Santo, 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 Dios todo